Compañeros, buena noche. Profe, nuevamente buena noche. Buenas noches, buenas Buenas noches. noches, Lidia. ¿Cómo estás, Jaime? Compañeros, profesor, buenas noches. Bueno, vamos a iniciar esta sesión. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Gracias. Yo estoy muy bien. Según nuestro cronograma, nos compete hoy una intervención acerca del contexto intertestamentario. ¿Sí? Ustedes tenían una lectura que era bastante interesante. No sé cómo la percibieron ustedes. Es una lectura de Carvajosa del contexto histórico intertestamentario, que nos permite pues ahondar un poco en este contexto que mal llamamos el periodo del silencio, ¿sí? Es un contexto muy necesario de conocer para comprender el Nuevo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento, si se quiere entender en su contexto y si se quiere entender de manera más general, es muy difícil comprenderlo bien si no nos metemos al contexto intertestamentario, ¿sí? Muchos escritos que surgen en este contexto van a ser muy relevantes para los autores del Nuevo Testamento. Un ejemplo claro, Judas cita a un tal Enoc, ¿sí? Probablemente a veces pensamos que ese Enoc del que habla es el que Génesis cita, el que ascendió al cielo y se lo llevó el Señor, pero nada tiene que ver con eso. Judas lo que está citando es un libro apócrifo, donde avala lo que él está diciendo, ¿sí? Que es el libro de Enoc, el famoso libro de Enoc, un libro bastante largo que se escribe en este periodo y que es apocalíptico. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis es un libro que bebe del apocalipticismo de la época y está repleto de simbología que es común en su contexto, pero que nosotros no conocemos probablemente porque no nos hemos metido al mundo de la literatura de este tiempo, la apócrifa de todo este tiempo del Antiguo Testamento. Jesús, por ejemplo, se dice en Juan que él celebró una fiesta de las luces. En el Antiguo Testamento no hay ninguna fiesta de las luces. Entonces, ¿Jesús qué está celebrando? Es una fiesta que surge en el periodo intertestamentario. Tiene que ver con el libro de los Macabeos, por ejemplo, en la rededicación del templo. En Tesalonicenses y en Apocalipsis se habla de el hombre de maldad y la abominación desoladora. Uno dice, ¿y esto de qué está hablando? Pero cuando entramos al contexto intertestamentario o tan siquiera leemos los libros de Macabeos, comprendemos que esa abominación desoladora se habla y surge en estos contextos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a ver en Mateo, el primer evangelio, una cantidad de demonios y ángeles, y en los demás evangelios también. Jesús es un exorcista que saca demonios
Hay ángeles que vienen y tienen bastante relevancia en la historia, y en el Antiguo Testamento no se habla de eso. Cuando ustedes ven un demonio en el Antiguo Testamento, escasamente se habla de Satanás. ¿Por qué entonces de Malaquías a Mateo hay una efervescencia de la demonología, de la angelología, y Jesús mete para todo este tema? Si en el Antiguo Testamento no era tan claro, se debe a que en el proceso de la literatura intertestamentaria surge toda una emergencia o emerge toda una situación de ángeles, de demonios. Es decir, es un surgir de toda una doctrina demonológica y angelológica, ¿sí? Esos son solamente algunos ejemplos, hay muchísimos más, de cómo el Nuevo Testamento se debe leer a la luz de la literatura intertestamentaria y su contexto sociocultural, histórico, político y aún religioso, ¿vale? Jaime. Profe, lo que tú decías es cierto y por estos días en la televisión está saliendo algo sobre un ángel Uriel. Y eso, bueno, eso es de metafísica y esta gente y yo, resulta que me puse a mirar en los libros apócrifos y ahí nombran el arcángel Uriel. Sí, pero solamente dan una referencia y eso le inventan un poco de cosas, entonces, pero está en uno de los libros apócrifos. Pero no dan más detalles, sino solamente una cita ya. Sí, Entonces sí, uno de ve hecho, perdón, continúo. digamos, antes para mí no era importante los libros apócrifos. Ahora los he ido leyendo poco a poco, bueno, pues por el estudio y por entender un poquito más qué era lo que pensaban, pero la gente de todas maneras sigue manipulando la escritura en la manera incorrecta. Sí, 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 ese tipo de cosas pues aparecen en la literatura apócrifa. De hecho, el ángel Uriel se menciona en dos libros apócrifos. Uno de ellos es precisamente el primer libro de Enoch, donde hay una irrupción bastante grande de los ángeles en la historia de la humanidad, ¿sí? Todo eso es común y es el ambiente religioso de la época intertestamentaria. Y obviamente los autores del Nuevo Testamento viven en ese ambiente y por ello también van a responder de la misma manera frente a ciertos acontecimientos, ¿vale? Muy bien, muy bien. De la lectura, eso lo vamos a ver hoy en la siguiente clase. Solamente de la lectura anterior, creo que queda claro, como para finalizar ese tema, la relación entre hecho y palabra, ¿verdad? El hecho, el Concilio Vaticano II tiene una afirmación en la Constitución Dei Verbum, me parece una afirmación bonita y sencilla. Dice: Dios se revela en hechos y palabras, dice la Constitución Dei Verbum. Es una constitución, es una afirmación que ya mucho antes los protestantes habían hecho. Se trata de que la revelación de Dios, el acontecer de Dios, está tanto en el hecho histórico como en la palabra que interpreta el hecho histórico, ¿sí? Y el autor mismo pone ejemplos, varios ejemplos, por ejemplo el del Éxodo. El Éxodo no es solamente una salida de la esclavitud, una huida de un pueblo de otro. Eso no tiene sentido en sí. Para el autor del Éxodo, lo importante es la teología del relato. Fue Dios quien con mano extendida y brazo fuerte, o al revés, brazo extendido y mano fuerte, liberó al pueblo con prodigios y milagros. Ahí está la teología del relato y ahí está la palabra interpretada. Ahí está la palabra que interpreta el acontecimiento de salida del pueblo de Egipto, ¿sí? También pone el ejemplo del exilio. El exilio en sí es un acontecimiento normal si se ve desde solamente una perspectiva histórica. La gente en estas potencias, lo normal era conquistar y colonizar ciertas ciudades. Así funcionaba la vida.
Hoy día a veces se hace pero de manera distinta. La vida funcionaba de esta manera y era común que potencias colonizaran y conquistaran y se llevaran gente, la exiliaran, ¿sí? Ahora, a Israel le tocó, pero no fue el único. Cuando Babilonia toma el poder y quiere conquistar a Israel o a Jerusalén, a Judá, de alguna manera ellos no son los únicos, ellos están arrasando con todo. Y dentro de ese todo, pues cala un pueblito pequeño que es Jerusalén. Pero nosotros solamente conocemos la historia pues contada desde Jerusalén, desde Judá. Pero para Judá eso no es un relato neutral, no es un relato solamente que dice nos conquistaron y ya. Ese es el hecho y Dios se está revelando en el hecho, pero aún más también en la palabra que interpreta ese hecho. Para el autor deuteronomista de Reyes, es importante decir que esto aconteció porque ustedes han quebrantado el pacto que Dios hizo con ustedes. Ahí está la teología del relato, ¿sí? La palabra que interpreta el hecho es también revelación de Dios. Ahí está, hecho y palabra. Dios se revela en los hechos y en las palabras. Y pues ya vimos junto con Piñero también que en el Nuevo Testamento pues también pasa lo mismo. La Biblia como tal es una historia, pero es una historia interpretada. Y eso es lo que la distingue pues de la historiografía moderna. Hay muchísimos artículos desde las ciencias bíblicas que hablan de historiografía bíblica. Valdría la pena que ustedes se metieran en el cuento, porque pues toda la Biblia, no toda la Biblia, pero en su mayoría es historia, historia de un pueblo de Israel, historia de Jesús, historia de la iglesia, de manera que es importante no confundir la manera que nosotros hacemos historia hoy día. Es diferente coger una historia de Colombia a coger una historia como la que se narra en la Biblia, ¿sí? Para la historiografía moderna, con los cánones propios de esta, entre uno más se ciña a la realidad de hecho, es más científica, más rigurosa, más veraz la historia. Y ustedes van a ver que hoy día en la historia no hay interpretación pues teológica, aun cuando la historia es un acercamiento interpretativo, obviamente, no hay pues una interpretación histórica que diga a Colombia le pasó tal cosa porque Dios decidió que esto iba a ser así, sí, es diferente. Mientras que la historiografía antigua siempre es historiografía, pero teologizada, historia teologizada, historia interpretada. Es una historia que se mira a la luz de la fe de quien escribe. Y la fe de quien escribe es una fe que está plantada en Jesús. Por lo tanto, esa persona mira la historia, pero no mira una historia neutral, sino a la luz de su fe en Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que pasa precisamente con la vida de Jesús. No vamos a andar en eso, que ya lo vimos con Piñero, de cómo el Jesús histórico es una realidad histórica, es una realidad que acontece en el espacio-tiempo de una persona común y corriente. Pero para los autores del Nuevo Testamento, ese hecho tiene que venir con palabra. Y la palabra es que no es una persona en sí común y corriente, sino que es el Hijo de Dios, que nació de una virgen, que vivió y murió y tuvo una misión que trajo el reino de Dios y que su muerte es precisamente la culminación, o más bien la culminación de su ministerio del reino de Dios aquí en la tierra, pero la apertura junto con su resurrección de ese reino que se expande también hasta el final del siglo, ¿sí? Todo eso es una interpretación del acontecimiento de Jesús clavado en la cruz. A Jesús lo mataron, ¿sí? Aun cuando nosotros cantemos que no lo mataron, que Él dio su vida, está bien que lo cantemos, pero a Jesús lo mataron, a Jesús lo asesinaron. Jesús fue una víctima y tuvo victimarios.
victimarios históricos, victimarios políticos, religiosos. Pero aún así, a ese acontecimiento histórico se le llega la palabra, y la palabra es que Jesús, de hecho, estaba entregando su vida por nosotros. Es una teología del hecho, ¿sí? Dios se revela en hecho y en palabra. Y el Nuevo Testamento es una construcción de eso. La teología nos llega por interpretación del autor, interpretación de un hecho, ¿sí? Yo creo que queda, no sé si quede clara esa parte, no quisiera dedicarle más tiempo porque tampoco tenemos tiempo. Pero si tienen alguna pregunta, pues culminamos ese tema con ellas. ¿O queda totalmente claro? ¿O no quedó claro nada? Queda claro entonces, doy por hecho que queda claro, ¿vale? Está claro para mí, profe. Vale, muy bien, muy bien. Entonces, siendo así, pues cerremos ese tema y ya ahora sí nos metemos con el contexto intertestamentario. ¿Listo? La siguiente clase voy a iniciar preguntándoles si hicieron la lectura. ¿Listo? Ojalá la hayan hecho para hoy, pero voy a hacer la pregunta la siguiente clase. De manera que lo que vamos a hacer ahorita es que voy a compartir con ustedes unas diapositivas de este periodo intertestamentario y voy a tratar de ahondar algunos asuntos de esto, ¿vale? Si ustedes tienen preguntas, por favor, o levanten la mano, o si les parece mejor también, me interrumpen. Estaría bien que lo hicieran. ¿Listo? Bueno, muy bien. El periodo intertestamentario. Me pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es esto que nosotros llamamos periodo intertestamentario? Nosotros Profe, buenas tenemos noches. dos, perdón, ¿Te está preguntando, sí o no? sí, dale, está bien. Pues es un tiempo, para mí es un tiempo determinado entre lo que conocemos dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Podemos decir que de Zacarías hasta la aparición del Evangelio de Mateo. Ok. Gracias, muchas gracias. ¿Quién fue? Germán, no. Jaime, ¿sí? No, Jaime, profe, Jaime. Jaime. Ok, gracias, Rey. Ahora, pensemos un poco en el tiempo intertestamentario, ¿sí? Es cierto, como bien dice Jaime, que es un periodo entre el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿sí? Para nosotros es más común decir que entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento es Mateo, pero recordemos, por ejemplo, lo que decía Piñero, incluso Lat, de que Mateo no fue el primer libro que se escribe, es el primer libro que aparece allí en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no es lo primero que se escribe. Los evangelios, de hecho, es casi lo último que se escribe. Entonces, en ese orden de ideas, es mejor hablar que es un lapso entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? De pronto, más allá de decir que de Mateo, porque cuando se escribe Mateo, pues ya se ha escrito bastante teología del Nuevo Testamento. ¿Mm? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Se dice que son 400 años que se da en este periodo. Mucha de esta historia la encontramos en los libros de los Macabeos. ¿Alguno de ustedes ha leído alguna vez los libros de los Macabeos? Es un libro de historia también, de historia interpretada, historia teologizada, pero es un libro bastante entretenido, ¿sí? De hecho, los dos libros son muy entretenidos para leer.
y a la vez pues nos enseñan mucho acerca de la historia intertestamentaria, por ejemplo, ustedes van a encontrar allí con Antíoco Epífanes, con Judas, con Jonathan. Todos estos personajes van a ser muy, muy relevantes precisamente para comprender el Nuevo Testamento. La insurgencia y las guerrillas que se forman, de hecho, también nos hacen pensar si Dios está aconteciendo a través de esta resistencia violenta que se forma en las comunidades judías para defender su fe y su cosmovisión de percibir la vida, ¿sí? Estos libros de los Macabeos fueron escritos pues en esta época, pero no fueron los únicos que se escribieron. De hecho, se produjo una gran cantidad de escritos religiosos, que en un momento hablaremos de ellos, probablemente la próxima clase, si el caso. Y de hecho también fue un proceso, un periodo de muchísimas conquistas, de muchísima sangre, de muchísima guerra, y fue el tiempo de más desesperanza para Israel, ¿sí? Ya he dicho que para comprender el Nuevo Testamento es necesario comprender estos contextos, porque el Nuevo Testamento da por sentada o por sentado ciertas cosas que el Antiguo Testamento nunca dice. Como les digo, la fiesta de la dedicación de las luces, que se habla en Juan 10:22, ¿sí? Eso no está eso está en el libro de los Macabeos. Es decir, Jesús está celebrando una fiesta que surge en el tiempo intertestamentario, no que surge en los escritos canónicos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Si ustedes leen el libro de Macabeos, por allá en el capítulo 4, está precisamente el origen de esta fiesta. Lo mismo con el tema de los ángeles, lo mismo con el tema de los demonios. Todo esto comienza también a forjarse en este periodo de 400 años. Ahora, nosotros, por ejemplo, tenemos un libro de Apocalipsis, ¿sí? Aun cuando en Mateo tenemos y en Lucas tenemos apartes apocalípticos, algunos textos, también en Tesalonicenses. Sin embargo, pues no es muy común que nosotros estemos tan familiarizados con la literatura apocalíptica. Pero de hecho, en el contexto intertestamentario, lo que más se escribe es apocalíptica, ¿sí? Toda la cosmovisión de los judíos de esta época era muy, muy apocalíptica. De hecho, las investigaciones actuales acerca del Jesús histórico y la nueva perspectiva de Pablo se basa precisamente en comprenderlos en un contexto judío primeramente, pero también apocalíptico. ¿Sí? Y obviamente con todo esto nos tenemos que meter al círculo de la abrumadora cantidad de escritos apocalípticos de este periodo. ¿Para qué? Para comprender un poco mejor la apocalíptica de Jesús, pero también comprender mejor el apocalipsis de Juan, ¿sí? Aquellas cosas de 1000 años, de una bestia, de los sellos, aquellas cosas de la gematría del 666, todas esas cosas tienen sus paralelos en la literatura apócrifa y apocalíptica de la época, pero vamos a verlo con más detalle cuando lleguemos a ese tiempo. Daniel, tienes la palabra. Profe, sobre eso que comenta de la literatura apocalíptica, digamos, ¿tiene alguna forma de entenderse o sea, la literatura apocalíptica judía? ¿Algo en particular a la como lo veríamos nosotros desde acá? Sí, claro que sí, gracias por la pregunta. La apocalíptica, de hecho, tiene su propia manera de entenderse, puesto que es un género literario que está compuesto por muchos símbolos, ¿sí? Y pues si es símbolo, no es literal. Eso nos puede ayudar a reorientar las expectativas que tenemos con el apocalipsis, porque a veces percibimos el apocalipsis como historia futura, pero nada tiene que ver con eso. Tiene que ver más bien con una serie de símbolos que representan
algo, ¿sí? Que salga una bestia del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué significa? Significa que estamos esperando que algo raro, que un bicho raro salga del mar en algún momento. O más bien Juan en su contexto estaba criticando el imperialismo romano, ¿sí? Todo ese tipo de cosas nos ayuda a comprender un poco mejor la simbología de la apocalíptica, incluso los discursos apocalípticos también de Jesús, por allá en Mateo 24, Lucas 13, ¿sí? Nosotros lo leemos de una manera equívoca en la medida de que no conocemos el género literario y se nos ha enseñado a leer la Biblia de manera histórica y literal casi siempre. Sin embargo, pues este género literario es un género que duró casi 400 años, del 200 antes de Cristo al 200 después de Cristo fue como la mayor efervescencia de este género literario, pero después caducó. Ya no se escribe Apocalipsis, ya no hay apocalíptica, de manera que comprenderlo significa meternos en una comprensión de un género literario que duró 400 años. Muy bien, muy bien. Pablo menciona también un tipo de cultura que no es posible hallar en el Antiguo Testamento, ¿sí? Él va a relacionar una cultura un poco más griega y nosotros terminamos el Antiguo Testamento prácticamente sin ese tipo de cultura. Entonces, y de hecho, el Nuevo Testamento está bastante influenciado por la cultura griega, algo que no vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, este fue un periodo de mucha importancia, ya que es este el contexto más cercano del Nuevo Testamento. ¿Sí? Muy bien. Tenemos aquí una breve historia. Miremos una breve historia, así como para hacernos un panorama muy general, a grosso modo. Ustedes recordarán, este es el periodo babilónico. En el año 597 hay un rey que surge, que se llama Nabucodonosor, y es el rey de Babilonia, ¿verdad? Esa historia sí es conocida para nosotros, ¿no? Ya en los libros de reyes y eso. Este rey conquista Judea. Ustedes ven que, no sé si están viendo el cursor, ¿sí lo ven? ¿Sí? Judea queda por acá, ¿sí? Jerusalén. Miren, el reino de Babilonia es gigante, ¿sí? Pero, pues aquí solamente queda Jerusalén. Israel es este cosito pequeño aquí, ¿vale? Pero mira el alcance, pues, de Babilonia. Este proceso lo conocemos como el exilio, ¿sí? Y esta historia pues se puede hallar en el libro de Reyes. Se desarrolla el tema en este contexto de las sinagogas, ya que pues Israel y Judá quedan sin templo. Ustedes recordarán que Babilonia llega y destruye el templo, lo quema, lo destruye, quita sus muros, y es por eso que empiezan todos a llorar el templo precisamente, y bueno, los profetas que ustedes ya conocen. Ese reinado llega hasta el 539, pero desde allí comienza otro, y es el periodo persa. Ahora, ustedes ven que el periodo persa se va a expandir mucho más, ¿sí? No solo conquista todo lo que era la medialuna fértil de Mesopotamia, sino que se extiende un poco más también hacia Oriente, ¿sí? En este caso particular, el rey que prima es Ciro. Ciro derrota a los babilonios y se comienza a expandir, ¿sí? Esta historia la podemos encontrar ya no tanto en Reyes, sino en el texto de Esdras y Nehemías. Ustedes pueden encontrar esta historia allí, ¿sí? Pero bueno, pues como esto no es clase del Antiguo Testamento, vamos solamente avanzando. Aquí ya nos detenemos un poquito más. Luego llega el periodo griego, y este periodo es el que más nos interesa. En este periodo, depende de la perspectiva que ustedes tengan de
y el acercamiento bíblico que ustedes tengan, algunos dicen que Daniel está hablando también de este periodo, ¿sí? Cuando habla de una bestia, ¿sí? Y habla de que tiene 4 cuernos y que tiene unos agentes, precisamente se está refiriendo a Antíoco Epífanes y más adelante también perdón, Antíoco Epífanes no, perdón, me retracto. Se está refiriendo es a Alejandro, Alejandro el Grande y sus 4 pues tenientes, sus 4 pupilos para la guerra, ¿sí? Que ustedes lo tienen acá en este mapa, ¿sí? La cuestión aquí es que se levanta en Macedonia. Macedonia queda aquí, en esta parte. Macedonia, se levanta un hombre que se llama Filipo II, ¿sí? Este hombre de alguna manera es un hombre inteligente, es un hombre de guerra. Mirar la hora, hay 18. Es un hombre de guerra y quiere derrotar al imperio anterior. ¿Cuál era? El imperio persa. Y comienza a formar un ejército. Sin embargo, este hombre, a pesar de que hay unas conquistas, muere en batalla. Filipo II muere en una batalla. Y la empresa llegaría a manos de un hombre de tan solo 20 años, que sería uno de los hombres más importantes del mundo y quien extendería su imperio hasta donde nunca antes alguien lo había llevado. Y este hombre era Alejandro. ¿Se han escuchado alguna vez de Alejandro? Muy conocido, ¿verdad? Creo que lo hemos escuchado. Ahora, Alejandro fue un hombre bastante adiestrado. En la guerra lo educaban los mejores guerreros, ¿sí? Y en la filosofía se dice que incluso su maestro fue Aristóteles, ¿sí? ¿Y qué le enseñaba Aristóteles a Alejandro? Pues filosofía griega. ¿Cuáles? Las obras de Homero, la Ilíada, la Odisea, le enseñaba de los dioses. Y ustedes van a decir, ¿y eso por qué es relevante? Se van a dar cuenta que precisamente esa cultura fue la que llega para el Nuevo Testamento, toda la filosofía griega. Pero miren dónde tiene su raíz. ¿Sí? Aristóteles de alguna manera tiene un papel importante en la educación de Alejandro, y Alejandro es quien se va a encargar de expandir su imperio de una manera no solo guerrerista, sino también intelectual. Es lo que nosotros vamos a llamar el helenismo. El helenismo. Ahora, ¿qué es el helenismo? La idea de Alejandro, vuelvo aquí al mapa, ustedes ven unas flechitas rojas allí. Eso de alguna manera es la ruta de Alejandro de las guerras que él hacía. Ahora, él llega a conquistar prácticamente hasta la India y también parte de Macedonia hasta el oriente, ¿sí? Pasando aquí por Egipto. Él trata de conquistar todos estos reinos con Egipto. Ustedes recordarán acá también la historia de Cleopatra, todo. Y se va, bueno, se expande cada puntico negro. Es una batalla también en una ciudad donde él llegaba a imponerse, ¿sí? De alguna manera él lo extiende, pero dicen que no alcanza a regresar para conocer toda la unidad de su imperio, porque muere. La muerte de Alejandro, pues hay 3 interpretaciones: que lo envenenaron, que lo mataron en guerra, que muere también de una enfermedad. En fin, no se sabe. El caso es que muere y no logra, por un lado, consolidar completamente su imperio, pero por otro lado tampoco logra verlo en su auge, ¿sí? Cuando él muere, de alguna manera él se reparte su reino por los 4 generales de él. Ustedes acá ven los 4 generales: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. De estos 4, 2 generales van a ser bastante representativos, y es Ptolomeo
y Seleuco. Ptolomeo va a estar en la parte de Egipto y los seleucos van a estar en la parte norte de Israel. Si ustedes quieren saber qué pasa con esta historia de los seleucidas y los ptolomeos, deben leer Macabeos. Macabeos aparece esta historia de las guerras entre estos dos generales y obviamente también su descendencia, los seleucidas y los ptolomeos. Y siempre en el centro pues está Israel, por eso ellos escriben bastante de esto. Los seleucidas van a generar un hombre bastante malo, abusivo, que se ha de llamar Antíoco Epífanes, que le llegan a decir incluso Antíoco Epímanes, son la manera de burla para decir que es un loco, ¿sí? Toda esta historia de Antíoco Epífanes, de alguna manera, está en el libro de los Macabeos, y trata de cómo él intenta meter el helenismo a la mala, a la brava, al pueblo de Israel, y se levantan ciertos hombres que resisten precisamente esos embates del imperialismo griego, seleucida, al punto, digamos que algunas historias concretas que se narran en el libro de los Macabeos. Una es que el helenismo estaba tan extendido que incluso los sacerdotes terminaban de oficiar con afán los sacrificios para después irse a ver los juegos, ¿sí? Algunos sacerdotes incluso llegaron al punto de aceptar entrar en los gimnasios, y los gimnasios pues eran lugares de profanación para los judíos porque las personas estaban desnudas, ¿sí? De hecho la palabra gimnos, que es de donde viene la palabra gimnasio, gimnos es desnudo en griego, ¿sí? De ahí viene también la palabra. Incluso los sacerdotes llegan a este punto. Antíoco quiere de alguna manera permear tanto la fe de los judíos y quitarles de alguna manera a manera de impuestos sus recursos, que llega a oprimirlos y llega a hacer una estatua de él en el templo para que sea adorada. Eso es lo que llaman la abominación desoladora, un término que va a aparecer también en el Nuevo Testamento. También hace parte de esa abominación desoladora la idea de Antíoco de poner un cerdo para que sea sacrificado, un cerdo, que para los judíos esto también es una abominación porque es un animal impuro, ¿sí? Ese tipo de luchas entre Antíoco y los judíos hace que unos judíos se levanten y resistan los embates del imperialismo y puedan de alguna manera resistir y derrocar ese imperialismo, pero lo hacen a través de la fuerza y la violencia. Les decían los judíos del martillo, de ahí viene la palabra también de los macabeos, ¿sí? Macabeo significa martillo, y eran los hombres como del martillo, ¿sí? De ahí viene lo de macabeos. Hay un libro que es bastante interesante, se los voy a recomendar. No lo tengo en físico, pero no lo traje. Se llama Apocalipsis contra Imperio. Apocalipsis contra Imperio. La autora se llama Aletheia Porter-Young. Es un libro de la editorial Verbo Divino que va a narrar justamente cómo toda la teología de resistencia de los judíos en el periodo intertestamentario forja una identidad para una identidad posterior para resistir el imperialismo. De manera que por esto que les estoy contando de los macabeos junto con Antíoco Epífanes, es que comienza todo el surgir de la apocalíptica como género literario y como literatura, ¿sí? En este orden de idea, los académicos dicen que la literatura apocalíptica es una literatura de resistencia. Por eso es que es teología política. Nosotros generalmente lo leemos como teología o como algo para la fe que nos alimenta, pero en su origen
la apocalíptica surge como una literatura de resistencia política, ¿sí? Y vamos a ver un poco más cuando veamos el tema de Apocalipsis, ¿vale? Bueno, yo lo voy a dejar hasta allí. Después vamos a mirar un poco más acerca de lo que es el helenismo, y nos meteríamos también con el tema de la literatura intertestamentaria, que aquí es donde quisiera hacer un poquito más de énfasis en la literatura intertestamentaria. ¿Listo? Pero eso ya para la próxima clase. Compartir acá. Listo. Tenemos 2 minutos para preguntas y comentarios. Mercedes. Gracias, profe. Cuando al principio de la clase de la intención teológica, ¿cierto? En cuanto a la palabra, pues, y ahora lo que estás comentando acerca de la teología política, es que estás refiriéndote, profe, sí, teología política. Sí, sí. Entonces yo, digo, de pronto lo que estamos viviendo, por ejemplo, en la historia de Colombia, y te lo pregunto, es un estilo también de teología política en el sentido de que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ¿cómo se llama? El archivo histórico de lo que tiene que ver con el proceso de paz y la JEP y todo este gran documento macro que hicieron, hace referencia precisamente a la resistencia. Y siempre he pensado que es una teología. O sea, actualmente pues lo que se está dando en Colombia con respecto del proceso de paz y todo es una forma de teología. Entonces, bueno, profe, para hacer esa acotación con respecto de la resistencia de la teología política, y que yo considero que, por ejemplo, hablar de la historia de Colombia también podría ser una forma de asemejarnos a una teología, o sea, podría ser teologizada, no sé pues si estoy equivocada. Sí, claro que sí, claro que sí. De hecho, para quien le guste el tema, ya digamos de particularizar lo que estoy diciendo para la historia de Colombia, hay varios escritos que muestran cómo las víctimas, de alguna manera, su fe es un insumo para la resistencia no violenta, en este caso no violenta, frente a los embates de los actores violentos en Colombia. Entre estos actores, pues, no es solamente las guerrillas de las FARC, del ELN, sino que también son actores violentos quienes han estado involucrados en el conflicto armado, que incluso es el mismo Estado frente a sus representantes, pues, de la militancia, y también, por otro lado, acerca de los paramilitares. Todos estos actores, de alguna manera, embaten de ciertas formas y generan víctimas, y estas víctimas resisten el conflicto a través de su fe también. ¿Sí? Entonces, todo esto, de alguna manera, se ve marcado también en los registros de historia actuales, que uno podría interpretar también teológicamente. Sí, eso es muy cierto. Gracias, Mercedes. Bien, hermanos, ¿alguna otra pregunta? Vamos allí. Bien, hermanos, por favor, leamos el texto de Carvajosa. Es un texto de mucha urgencia, realmente. Es muy, muy importante leerlo. Y voy a subir a la plataforma también una hojita que resume la literatura intertestamentaria para que la estén mirando. ¿Listo? Les envío un fuerte abrazo, que puedan descansar y nos vemos con la ayuda de Dios el viernes. Jueves. Sí, el viernes nosotros. Bien, un abrazo, que descansen. Dios los bendiga. Gracias, profe. No, Buenas profe. noches. Que descansen. Muchas gracias. Chao, profe, chao, compañeros.